Acá estoy, eso me alegra mucho. Entonces, ya, creo que podemos empezar porque estamos conectados en el Facebook de la Alianza Francesa para este Ya. conversatorio que se llama Rendezvous Alianza Francesa sobre la libertad de expresión en el dibujo. Y Ujú. yo soy Camille Delon, me encargo del debate de ideas en la Alianza Francesa de Lima. Y tenemos el placer hoy de tener a Juan Acevedo conectado con nosotros y en poco tiempo a Carlin que se va a conectar. Y presento también a Billy Franco que va a moderar este intercambio esta noche. Y quería saludar a nuestro público que ahora está conectado y nos escucha. Y gracias a vosotros de estar conectado. Bienvenidos, bienvenidas a todos y bienvenue. Vamos a empezar, ¿no? Billy, te doy la palabra. Buenas noches a todos. Gracias, Camil. Bienvenido, Juan. Voy a comenzar con algo que tal vez nuestro público no necesite, que es una breve reseña de la larguísima trayectoria de nuestros dos invitados. Comienzo por Juan. Juan Demetrio Acevedo Fernández de Paredes. Nació en 1949 en Lima. Es graduado de Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Artes Plásticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creador de memorables personajes como el Cuy y la Araña No. Publica historietas y humor gráfico desde 1969, habiendo integrado el denominado Comité Divertido de Monos y Monadas y publicado su obra en algunos de los más importantes diarios y revistas del país. Si bien su producción historietística es vasta, cabe destacar Paco Yunque, de 1979, Ciudad de los Reyes, de 1983, Tupac Amaru, de 1985, Luchín González, de 1988, entre otros. Adicionalmente, es autor de Para hacer historietas, original de 1978, reeditado recientemente en 2019, en que recogió su experiencia como tallerista de historieta en Perú y posteriormente en el extranjero. También contaremos con la presencia de Carlos Miguel Tobar Samanés, conocido por todos como Carlín, quien nació en 1945 en Lima. Es graduado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, ganador del Premio Periodismo y Derechos Humanos de 2009, hace caricatura política desde 1975, fue el autor de célebres portadas de Monos y Monadas y publica sus indispensables caricaturas en el diario La República desde 2008. Sus caricaturas han sido recopiladas en una serie de volúmenes, el último de los cuales se titula Lo peor de Carlín, de 2018, pero también es autor de libros ensayísticos como Habla el Viejo, de 2002, y Manifiesto del siglo XXI, de 2006, así como de Técnica del dibujo de la caricatura, original de 1989, reeditado en 2015. Nuevamente, gracias a Juan por acompañarnos y a Carlín por unírsenos pronto. Juan, quisiera conversar esta plática con una distinción que yo personalmente te he escuchado varias veces hacer en conversatorios o en entrevistas y que creo que es un primer paso para empezar a tratar estos temas, que es que en qué se diferencia la caricatura, el humor gráfico y la historieta. ¿Y en qué medida la historia de un país puede ayudar a perfilar o no el papel que este tipo de expresión artística tiene y en los límites mismos de la caricatura, por ejemplo? Por favor. ¿Cómo no? Muy buenas noches, Billy, a ti y a todos los amigos que nos estén viendo. Antes de contestar tu pregunta, quería hacer una pequeña aclaración en relación a mi reseña. Y me disculpo si antes no me percaté. Y es que yo no soy graduado aún. Egresé de Historia del Arte de San Marcos, pero no me llegué a graduar. Y es conveniente hacer esta aclaración porque hemos visto en la historia de nuestro país, en la historia reciente, cómo hay muchos que se dicen doctores y no lo son. Entonces, no quiero caer en eso. Bueno, entonces, en relación a la pregunta misma, eh, caricatura viene de caricare, un término italiano que acuñó el editor Mozzini
en 1646, ya había fallecido para entonces el creador de la caricatura como concepto, como quehacer, que es Aníbal Carracci, ¿no? Y Carracci escribió, se manifestó sobre en qué consistía su nuevo arte, pero él no lo bautizó, no le puso ese nombre, que se lo puso el editor Mozzini después, cuando hizo una exposición con grabados de los hermanos Carracci. Bueno, caricare significa cargar. Entonces, la caricatura viene del término cargar. Cargar la tinta, cargar la intención. Es una forma de retratar a las personas, pero de manera cargada. El caricaturista va a estudiar los rasgos de la persona, si tiene pues un rasgo prominente o muy pequeño en relación a un estándar, a un promedio, y va a cargar su intención de esta manera. El asunto está en que a pesar de esa deformación, de ese cargar, se pueda reconocer a la persona. El éxito está en que la reconozcamos más. Es decir, si al agrandarle la nariz o la frente o el mentón o los ojos se le siente a la persona más como es, ocasiona risa. Si la exageración es tanta que ya no se le reconoce, pues perdió todo sentido, ¿no? Entonces, caricatura, cargar. La historieta es otra cosa. La historieta, vean cómo se parece a lo que es la palabra historia, ¿no? Tiene que ver con la secuencia, con el contar algo que ocurre en el tiempo, en un transcurrir. No es una sola viñeta, como frecuentemente es la caricatura, y de ahí su impacto con una sola imagen, ¿no? Y si no ocurre por lo menos en dos tiempos, por lo menos, como en el caso de los memes a veces, ¿no? Y que son como pequeñas células de historieta. Y en las tiras cómicas, 3 o 4 viñetas o más, ¿no? La historieta misma es narración en imágenes dibujadas. Algunas personas han criticado esto de narración. Dicen que no siempre narra. Puede analizar, puede describir. Bueno, ya son sutilezas o precisiones que interesa hacerlas a los teóricos, ¿no? Pero vamos avanzando por aproximación. En el caso del humor gráfico, es evidente lo que se dice, pero por eso mismo más difícil a veces de desenrollar, de desarrollar esto, ¿no? Humor llevado a lo gráfico, ¿no? Humor llevado al dibujo y muy vinculado a lo que es la imprenta, ¿no? El humor gráfico, cada una de estas artes ha tenido que ver mucho con la imprenta, porque caricatura, encontramos muestras de caricaturas antes de que naciera Carracci, ¿eh? Diversas, y no solo en Europa, también aquí en el Perú, Ramón Mujica, por ejemplo, en su libro La Revolución de los Lápices, ¿no? Él allí no iba a mostrar, pero no, sí la muestra, claro. Hay un dibujo hecho por Alonso de Medina en el siglo XVI, en Arequipa, contra el pacificador Lagasca y el primer arzobispo de Lima, Fray Jerónimo Loaiza. Esto viene dentro de un libelo, pero no trasciende como caricatura. No llega a serlo exactamente, pero sí es una muestra de humor dibujado, ¿no? Es la imprenta la que va a permitir que esto se multiplique, que llegue a mucha gente, que deje de ser el divertimento que era para una élite y pueda llegar al pueblo. Y en eso le tocó un papel primordial a la Revolución Francesa en el siglo XVIII, cuando carga, para redundar en el término, ¿no? Carga en este caso la potencia de la caricatura. Y este nuevo arte la emprende contra los monarcas, contra la realeza, contra la nobleza, contra aquello que era sagrado hasta ese momento, ¿no? Que era muy difícil meterse con aquellos, ¿no? Y de pronto la caricatura se convierte en un arma que los desarma más bien, ¿no? Que los muestra como son o como se le ocurre al caricaturista que son, ¿no? Porque puede haber mucha rabia también en el caricaturista, puede no ser auténtico, puede no ser a veces realista en relación a la verdad, quiero decir.
¿no? Pero es su carga personal, ¿no? Entonces, no sé si han quedado más o menos bosquejados. En una síntesis diría, caricatura, cargar la intención, cargar la tinta. Historieta, historia narrada en secuencia, ¿no? Humor gráfico, el arte, pues, de transmitir humor a través de los dibujos. A estas tres artes, de ellas la más antigua y con más prosapia viene a ser la caricatura, ¿no? Por lo que se origina antes. El humor gráfico, como tal, se potencia, se elabora en el siglo XIX, ya bastante avanzado el siglo XIX, ¿eh? Yo creo que en la segunda mitad, sobre todo. Y en el caso de la historieta, lo mismo, ¿no? Había tenido ya muestras, ¿no? Desde la primera mitad del siglo XIX en Europa, en Suiza concretamente, y luego, pero es en Estados Unidos donde se va a potenciar más por los periódicos, a fines del siglo XIX, ¿no? Eh, Tú comentabas, al hablar de la caricatura y su historia, eh, de qué manera la caricatura de alguna forma es vehículo del ejercicio de la crítica y la crítica política, o cómo en realidad acompañan procesos históricos determinados. En el caso de Francia, por ejemplo, y creo que lo vamos a conversar más tarde cuando hablemos de Charlie Hebdo, hay una, digamos, el nivel de crítica que se hace a la religión a través de la caricatura es el resultado de un proceso de costosa secularización de su sociedad. Y en la historia de la caricatura en el Perú, y creo que tú lo has mencionado ya en varias ocasiones, la caricatura cumplió un papel periodístico y político bastante fuerte. Y en tu caso, en Monos y Monadas, por ejemplo, creo que ejemplifica bien esa situación, porque creo que esta es una cita de Nicolás Yerovi. Se decía, si lo hacen Monos y Monadas, nosotros, las demás publicaciones, lo hacemos también. ¿No es así? Uh-huh. Tú, ¿cómo explicas el papel que la caricatura ha tenido en periodismo y en la política peruana desde aquella época? ¿Desde la época de Monos? Sí. Ya. Bueno, Monos y Monadas nace en tiempos de dictadura militar. Uh-huh. Nace aquel Monos y Monadas en el cual estoy yo, en el cual Correcto. estuvo Carlín también, por supuesto, Uh-huh. y estuvo Lorenzo Sores, y no solo dibujantes, también estaban humoristas literarios como Rafa León, Toño Cisneros, ¿no? Y varios más, y desde luego el fundador de la revista, Nicolás Yerovi. El comité divertido. En el comité, exactamente, ¿no? Entonces, en el caso de Monos, nace luego de muchos trámites, ¿no? Y como era época de dictadura militar, no se le daba pase, ¿no? Hasta que por fin creyeron, así se presentó Monos y Monadas, que sería una revista de humor, ¿no? Costumbrista prácticamente, ¿no? Morales Bermúdez fue un general muy listo, porque hacía creer que había libertad de expresión en el Perú, pero la verdad es que hubo más de un momento en el cual las revistas se clausuraban, ¿no? Y los periódicos, ya se sabe, estaban desde el año 74, pues, reglados, normados por la Oficina Central de Información. Y sí había cierto juego, digamos, democrático en cuanto al uso de los contenidos, pero de todas maneras, finalmente estaba la Oficina Central de Información vigilante, ¿no? Para poner conforme a sus criterios a los periodistas, ¿no? Pero con las revistas, como eran completamente independientes y no dependían de la OSI, entonces allí pues las clausuraban, si es que alguna salía de lo que era lo que ellos podían permitir. A Monos y Monadas nunca lo clausuraron. Y hubo una carátula que se hizo muy, que tuvo mucho éxito, ¿no? En donde pusimos como titular, exigimos que nos clausuren, porque no querían darnos el gusto.
¿no? Sin embargo, te digo que eran muy listos porque había un doble rasero. Por un lado, Morales Bermúdez se fue, por ejemplo, a Buenos Aires y en rueda de prensa, con prensa extranjera, le preguntaron sobre la libertad de expresión en el Perú y él mostró una portada de Monos y Monadas en donde aparecía él y dijo, vean si esto hay en el Perú, ¿qué me tienen que decir? Les cayó la boca a todos. O sea, si eso estaba en el Perú presente, ¿cómo se podía discutir la libertad de expresión en el Perú? Pero ese mismo número estaba siendo requisado en Lima. No lo clausuraban, pero lo requisaban. Nicolás Yeroy tuvo que pasar a la clandestinidad porque estuvo perseguido. Tiraron una bomba, ¿no?, por encima de la pared en la casa que tenían, uno vivía junto al otro, estaban Nicolás Yeroy y Antonio Cisneros, hicieron daño a los automóviles con esta bomba que estalló, y entonces esos actos, digamos, eso no entraba pues en el discurso ante la prensa extranjera, ¿no? Entonces había la declaración oficial y había la práctica esta, una cosa hipócrita, ¿no? ¿Cómo suelen ser las dictaduras? Entonces, mencionabas ahora el caso de Francia y su tradicional secularización. Creo yo, sobre todo, creo que se radicaliza esto desde la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa abre la era moderna para el mundo, ¿no? Y se establecen criterios ahí. Van a haber luego retrocesos también, por supuesto, va y viene, así es la historia, pero se abre esa época, eso ya fue así, ¿no? Y dentro de esa apertura de un nuevo periodo, ¿no?, caen muchas monarquías. La primera es la de los franceses, ¿no? Y ahí poco a poco va a ir avanzando el concepto de la democracia, el concepto de la ciudadanía, ¿no?, de que somos iguales. Ahora, ¿cuán iguales somos? Pues eso lo vemos en el Perú actual. La desgracia es que no lo llegamos a hacer en países como el nuestro. Hay otros países en los que la democracia funciona más o funciona mejor, ¿no? En nuestro país tenemos todavía... Ah, ya está Carlitos, aquí. Hola, Carlos, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? Entonces, Bienvenido. sí, Hola, Billy, bienvenido. ¿qué tal? Disculpen la Entonces, tardanza, ha habido todo tipo de contratiempos acá con mi computadora, así que estoy entrando a través del celular. Hola, claro. buenas noches. Estupendo. Bienvenido. Hola, De pronto conviene, Carlos, que pongas tu celular de manera horizontal para estar los cuatro iguales. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿ok? Sí. Ese está mejor, claro. Sí. Espérate, Habíamos espérate. comenzado la plática aquí con Juan. Sí, sí, me he dado cuenta, Sí. estaba escuchando. Ah, bien. Entonces, hablábamos cómo esta secularización, ¿no?, de la sociedad francesa hace también que tengan otro tipo de relación con lo que son los temas religiosos, los temas sagrados, ¿no? Mientras que nosotros, pues tenemos Estás otra hablando a propósito estructura. de Charlie Hebdo. Todavía, Todavía. Perdón. estamos en los previos hablando sobre estos conceptos, ¿no? Pero aún esa diferencia yo la vi también en el caso con un país latinoamericano como México, que tiene varias características semejantes con el Perú, ¿no? Y sin embargo, en el tema, digamos, religioso, en México a veces he percibido yo un cierto encono, ¿no? Así en la opinión cuando tienen que meterse con el tema religioso. Aquí, a pesar de nuestros faltamientos, somos distintos. Eh, Carlín, Sí, estoy tratando de acomodar un eh, poco mejor por el supuesto. celular para vernos mejor. Ahí está mejor, creo. Dime. Sí, súper. En realidad, como comentaba Juan, estamos empezando la conversación hablando de algunas nociones básicas sobre la historia de la caricatura y algunas notas sobre el oficio del caricaturista. Y quería preguntarte, mira, tú has afirmado que la caricatura es una obra de ficción y que por otro lado el caricaturista tiene un estatus de columnista. ¿De qué manera se relacionan ambas ideas?
Hay una aparente contradicción. No, voy a tratar de explicar. Bueno, voy a usar una frase creo que Picasso dice esto, ¿no? El arte es una mentira que nos aproxima a la verdad, ¿no? O sea, es una ficción que hace referencia a la realidad, como también puede hacerlo la literatura, ¿no? Entonces está en esa función. Vemos esa ficción que es la caricatura y la interpretamos de alguna manera en referencia a la realidad. Y entonces, en ese sentido, es una forma de opinar, ¿no? Es una forma de opinar. Columna. Tus caricaturas usualmente se ocupan de, digamos, las pasiones diarias de la política peruana, pero ¿has intentado, además, digamos, de comentar algún episodio concreto, hacer algo diferente con tus caricaturas, como tal vez efectuar alguna propuesta política? Tú además eres ensayista, por cierto, o tal vez dedicar la caricatura a algo diferente que criticar una situación de hecho o algún político en particular. Creo que la caricatura sirve para criticar. Esas son sus virtudes y son sus límites. Hace poco, con motivo de la pandemia, pretendí hacer en una caricatura una propuesta para combatir el COVID con otro tipo de cuarentena más bien seleccionada, ¿no? Y preparé esto, hice unos cálculos, y manejé cifras de dinero y todo, y en una caricatura, de mis caricaturas diarias, se me ocurrió cómo hacer una síntesis de esto, ¿no? Y puse algunas cifras ahí, y no tuvo ningún efecto. Creo que la gente no espera de ninguna manera encontrar en una caricatura una propuesta de este tipo, no la entendieron, no. Entonces, tengo que aceptar de que la función de la caricatura es hacer una crítica, ¿no? Es hacer una crítica, pero esa es una crítica que motiva a pensar, ¿no? Por supuesto. Claro. A pensar, a reflexionar y en ese sentido puede aportar para esclarecer la realidad, ¿no? Pero claro, como columnista tú tienes un punto de vista y eso, por ejemplo, te ha permitido homenajear a Javier Díaz-Canseco cuando falleció. Recuerdo la ilustración que es él marchando junto con algunos otros líderes históricos de la izquierda, llevando juntos no recuerdo ahora mismo, aunque tengo el libro aquí conmigo. Había una banderola, Camil tiene también la ilustración, me parece. Pero, digamos, creo que eso ilustra que, digamos, como columnista que eres, la caricatura es un vehículo para que tú expreses tu opinión. Y eso a veces tiene que ver o no con la situación política que estamos viviendo y a veces con ideas que quieres compartir. Sí, claro, se pueden compartir ideas o expresar homenaje a personajes, ¿no? Eso sí se puede hacer, ¿no? Tanto como articular una propuesta, sí lo veo más difícil, ¿no? Pero sí defender ciertas posiciones, ¿no? Puedo defender posiciones que significan una propuesta, ¿no? Eso sí, ¿no? Claro. ¿Un caricaturista se puede equivocar, Carlín? O sea, ¿te ha pasado a ti? ¿Qué has hecho cuando te has encontrado en esa situación? Somos humanos. Bueno, eventualmente, alguna que otra vez, como te expliqué la vez pasada que conversábamos, yo trato de basar mis caricaturas en información que obtengo, ¿no? Tengo que informarme primero sobre las cosas y luego sobre eso reflexionar y tratar de volcar la crítica en una caricatura, pero esa información, bueno, eventualmente puede ser errónea, ¿no? Entonces, un par de veces me ha ocurrido que he incluido algún político en una caricatura sobre la base de cierta información que luego mandaron una carta al diario aclarando que no era así y yo he rectificado en una caricatura posterior, ¿no? Pero cosas muy, muy puntuales, ¿no? Cosas muy puntuales que se deben a un error mío de información. Generalmente me pasa lo contrario, el político me dice que no estoy bien informado y puedo demostrarle que sí lo estoy, ¿no? Aparte de esa conversación, yo recuerdo que platicábamos también acerca de una novela que se llama Las Reputaciones, que es de un escritor colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez, que tiene como protagonista a un caricaturista. Y recuerdo que, digamos, tú tenías una opinión bastante severa respecto al retrato que se hacía del caricaturista, porque espero no spoilear a quienes estén siguiendo la transmisión y no hayan leído la novela, pero a este caricaturista le pasa que lo que hace es denunciar satíricamente a un político por la comisión de un delito.
basado sí, en de suposiciones pedofilia o algo así. De pedofilia. y en antipatía también. No, Eh, no tanto así. Y lo que pasa es que no es, en ese caso, no es una suposición, sino es una cosa un poco más sutil. Es Ciertamente. que él se entera de un caso de una pedofilia cometida por este político, pero no tiene ninguna prueba y se entera de manera privada en su casa, de presencia de esto. Y entonces, y según el novelista, al día siguiente el caricaturista pone una caricatura insinuando que este político es un pedófilo. Entonces yo te decía que eso no lo podría hacer, ¿no? Porque para que yo pueda hacer una caricatura así, tiene que hacer un hecho de conocimiento público, que yo pueda demostrar ante el público que hay tal información que es pública y que sirve de base a esa caricatura. Entonces, según Juan Gabriel Vázquez, el caricaturista es bastante arbitrario, ¿no? Tanto como para un hecho que es, digamos, solamente de conocimiento de él, que él no puede demostrar porque no tiene evidencia, y que más aún ni siquiera se han preocupado de ponerlo en conocimiento público primero, ¿no? Es decir, yo denuncio que en mi casa presencié que... Entonces nadie sabe de qué se trata y el caricaturista, según Juan Gabriel Vázquez, al día siguiente puede hacer una caricatura mostrando a este político como pedófilo. Entonces, eso demuestra que este señor Vázquez no conoce en absoluto cómo opera el oficio de la caricatura, ¿no? No lo conoce en absoluto. Y pues tal vez tenga alguna antipatía porque le haya ocurrido que lo hayan acusado de algo, qué sé yo, y entonces él piensa que los caricaturistas actúan así de manera tan arbitraria, pero no es así, ¿no? Tenemos que basarnos en alguna información. eh, Sin perjuicio de que luego de que leí la novela encontré que está basado en el testimonio de varios caricaturistas locales, o sea, colombianos, lo cual me generó todavía más inquietudes sobre la historia. Pero no podía dejar Seguramente de porque no, preguntarte. debe haber entrevistado a caricaturistas. Me ha hecho acordar de que Gustavo Rodríguez, el conocido escritor peruano, también una vez vino, me dijo, quiero entrevistarte porque me parece que un personaje como tú es interesante para una novela. Por eso tocó mi vanidad, pero después me enteré finalmente que no tenía nada que ver con eso. Lo que él quería era recoger información sobre cómo funciona el caricaturista, ¿no? Y después cuando publicó su novela, donde también tiene como personaje un caricaturista, bueno, no tenía absolutamente nada que ver conmigo, comenzando por el hecho de que ese caricaturista de su novela es un mujeriego, ¿no? Entonces, me temo que lo decepcioné cuando él me entrevistó, porque no tengo esa característica. Pero pues, tal vez con la misma intención, seguramente Vázquez ha entrevistado caricaturistas, pero después el literato es libre, por supuesto, de crear su personaje, ¿no? Y en este caso, el personaje que ha creado, me parece que adolece de esa falla, ¿no? Juan, quería volver contigo para preguntarte acerca de para hablar ya de la censura, ¿cuál fue tu primera experiencia directa con la censura dentro de una publicación profesional? Lo que yo he podido saber es que en realidad se remonta al primer personaje que creaste, ¿verdad? Bueno, sí, yo conocí la censura muy pronto, a pocas semanas de haber comenzado a publicar en el año 69. El episodio ocurre en el verano del 70. Y a partir de este encuentro que estamos teniendo, me puse a revisar episodios de censura que he tenido y encuentro que han estado presentes a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Como humorista gráfico, historietista y eventualmente caricaturista, y que han estado detrás de los cortes, ¿no? De mi trabajo en varios medios, ¿no? A veces uno se entera y se convierte en un escándalo, ¿no? Y otras veces no llegas a enterarte exactamente. Sencillamente se te cortan las alas, se te corta la publicación, ¿no? Y después te enteras pasado el tiempo. Pero entonces la censura, el corte, ¿no? A la libertad de expresión es algo frecuente, creo, en la carrera, en la trayectoria de un humorista gráfico, ¿no? Sea caricaturista, sea historietista, si es que está haciendo humor, porque el humor en esencia
es un acto de libertad, ¿no? Carlin ha señalado también el elemento de la crítica, ¿no? De la crítica al acontecer que todos dominan, al hecho público, ¿no? Pero tiene que haber una actitud crítica en el caricaturista, ¿no? Pero al mismo tiempo no basta con la crítica, tiene que ser crítica y tiene que ser humorística, ¿no? Entonces son estos dos factores para que surja el humor en la política dibujada, ¿no? Y es lógico que quien ejerce la libertad, pues se tropiece, se choque con gente que no le vacila la libertad, o que quiere limitarla, que le mortifica, que la perturba, ¿no? Y entonces esa perturbación, si se está en un puesto de poder, pues se va a convertir en censura, ¿no? A veces tiene formas mañosas, ¿no? De llegar para coaccionar al caricaturista o al humorista gráfico. Entonces, a Carlos supongo que también le ha ocurrido, a mí me ocurrió que de pronto me llamaba el director de la publicación para decirme en términos pues, más suaves, decirme, mira, ha llamado fulano de tal, un político, y dice que a sus hijos los están mortificando en el colegio por tus caricaturas, que lo muestran de esta manera, ¿no? Y entonces si puedes bajar el tono, o no, no hagas eso, es igual, son buenos modales, pero se está pidiendo que no se haga eso. Eso ocurre sobre todo, creo que en los primeros años, ¿no? Conforme el caricaturista gana una posición, pues ya no se le va a decir eso, ¿no? Ya se sabe cómo es él, ¿no? Ya se sabe qué es lo que entrega y ahí está su firma, por último. Y con su firma está corroborando que él asume ese dibujo, ese trabajo, ¿no? Y se está exponiendo, pues, a una paliza de pronto, a una represión, a amenazas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, que pasó con Carlín también hace algunos meses, ¿no? A propósito de una caricatura que hizo Alan García, también ocurrió con Rafa León en lo literario. O sea, no es patrimonio del humor dibujado, sino del humor, diría yo, en especial. Puede serlo incluso de la seriedad también, si es que está bien planteada y llega a mucha gente. Eso va a ocasionar reacciones en otras personas, ¿no? Que se sienten afectadas. Claro, y no siempre se trata de poder político el que está detrás, ¿no? Porque ese primer episodio de censura que sufriste con Manuelito en el 70 se debió a que trataba que la página, la página que publicaste era antitabacalera y los dueños de la revista tenían intereses en una tabacalera. Pero desde entonces tu reacción frente a eso ha sido bastante tajante, ¿no es así? Porque entiendo que Manuelito dejó de publicarse como personaje. Es una cuestión de carácter y de principios, ¿no? Yo tenía 20 años, acababa de debutar y estaba publicando ese personaje que fue mi primer personaje, que se llamaba Manuelito, uno de tantos. Hice una página yo, en realidad como demasiado anticipada para lo que eran los tiempos, porque en esa página yo criticaba el hábito de fumar. Y en esa época a nadie se le ocurría criticar al fumador, ¿no? Y entonces, Tabacalera Nacional era la accionista principal de la revista, ¿no? Y sale esta página contra el acto de fumar, contra la publicidad de cómo nos inducía a fumar, cómo se debatía la persona que quería dejar de hacerlo, la sociedad de consumo, los valores que se promovían en esto. Y eso aparecía en la última página. Uno cerraba la revista y en la contraportada había una propaganda de Tabacalera Nacional. Claro, sí era accionista, pero ellos se irritaron y me censuraron. Me dijeron que a partir de ese momento tendría que pasar por 3 filtros de crítica, de revisión de mi trabajo. A mí me pareció excesivo y decidí no dibujar más a ese personaje. Continué en la revista haciendo viñetas de humor gráfico, ¿no? Pero ya no mi personaje. Maté al personaje prácticamente ahí.
semanas después se produjo otro episodio de censura con una página, una secuencia en la cual yo dejaba mal a la policía como institución sumamente represiva con los universitarios, como ocurría en ese momento. Y me pidieron, aterrados ellos, porque todavía no salía el estatuto de prensa, pero había un documento previo muy parecido, era la época del general Velasco, y estos periodistas me dijeron que yo tenía que hacer ahora algo a favor de la policía, porque había hecho ya algo en contra, entonces demasiado miedo tenían. Entonces yo decidí en ese momento, dije, no, ya era demasiado, y me retiré de la publicación, ¿no? Desde entonces he defendido mi propio fuero, mi propia autonomía, ¿no? Como también ha ocurrido, creo, con algunos, no la mayoría creo, pero algunos caricaturistas en nuestro medio, que para hablar en términos peruanos no se dejan pisar el poncho, ¿no? Carlín es uno de ellos, sumamente visto, ¿no? Y también Eduardo, creo yo, y algunos otros. Pero también hay otros que me cuentan cómo tuvieron que retroceder, que presentaron bocetos previos a ver si los elegían, que les anularon un dibujo. ¿Qué voy a decir yo? Esa es su actitud. Ya depende de cada persona cómo asuma su trabajo, ¿no? Carlín, tú, bueno, eres responsable de algunas de las más memorables portadas de Monos y Monadas, en que coincidiste con Juan, que era integrante del Comité Divertido. Hay una página, no una portada precisamente, pero que entiendo que fue pensado originalmente como portada, que se llama La timba está legal, que es de 1979. Entiendo que ese caso ejemplifica los malabares que a veces tenía que hacerse para poder publicar este tipo de material en Monos y Monadas, y quisiera que nos comentes un poco de esa experiencia. Bueno, esa caricatura la idea surgió en una reunión de Monos y Monadas, ¿no? Y participamos varios en la gestación de la idea, pero originalmente, en ese momento se comentaba se rumoreaba que el general Richter Prada, que creo que era primer ministro, podría darle un golpe de Estado a Morales Bermúdez, que era el dictador. Y entonces se acababa de autorizar la apertura de casinos en el Perú por primera vez. Antes no habían casinos. Y fue un gobierno militar el que lo autorizó, ¿no? Bueno, entonces ahí surgió esa idea de hacer una caricatura de Richter y Morales jugando el juego de golpeado, ¿no? En cartas. Y la primera versión de la idea era que Morales le preguntaba a Richter, ¿robas? O sea, robas una carta, y él decía, no, golpeo. O sea, golpeo en el juego, ¿no? Y eso nos pareció fantástica esa idea, pero nos asustamos, porque dijimos, de repente esto va a ser muy serio, ¿no? Van a tomar como que estamos metidos en el golpismo y qué sé yo. Y entonces ya decidimos que en portada fuera otra cosa. Y eso y eso quedó en suspenso. En una siguiente reunión, previa a la salida, en la última reunión ya de reunión de cierre, recuerdo que Lalo Morel, que era miembro de la revista, dibujante también, y que había hecho portadas, dijo, la idea es tal vez darle la vuelta. Es decir, no es robas, no golpeo, sino golpeas, no, robo. Y entonces así salió, porque en ese caso ya la idea seguía siendo tan buena como la anterior, pero simplemente ya no tenía ese filo de que pudiera suponerse que estábamos incitando a un golpe de Estado o algo parecido, ¿no? Esa es la historia de cómo salió la caricatura y cómo tenía tal impacto y no estaba en la portada. Entonces en los kioscos ocurría que colgaban la revista abierta en la página en que estaba esta caricatura para que se viera, ¿no? ¿Y qué puedes comentarnos acerca de tu relación con el Comité Divertido, digamos, como editores? A propósito de la portada Ni calco ni copia, creación heroica, que es de 1980. Entiendo que ahí, digamos, hubo una desavenencia, digamos, sobre la versión final no sé de dónde sacas esas informaciones, pero son ciertas. Bueno,
esa carátula, no sé si la tienen por ahí, para mostrarla. Sí, la vamos a... Están sentados en una mesa, todos los dirigentes de la izquierda, uno hablando en chino, otro hablando en ruso, otro hablando en francés, y bueno, Hugo Blanco en francés como trotskista, etcétera, ¿no? Y está Alfonso Barrantes en ese momento, y la idea al principio era que, bueno, porque esa es una idea que se cocinó también en el comité, ¿no? La idea de esa portada era que Alfonso Barrantes iba a aparecer con un globo pero en blanco, o sea que él no tenía nada que decir, ¿no? En la reunión. Y entonces, yo hice la portada, pero en ese globo en blanco de Barrantes al medio puse un signo pequeñito de interrogación, ¿no? Ese fue el cambio que yo le puse a la idea. O sea que en cierta forma puede interpretarse de diferentes maneras, porque seguiría interpretando que Barrantes, puede interpretarse de dos maneras. O Barrantes no entendía lo que hablaban los demás y por eso tenía un signo de interrogación, porque hablaban todos en idiomas extranjeros, o no tenía nada que decir, ¿no? Pero entonces me protestaron en el comité porque yo había tomado la libertad de dar esta versión de la caricatura que resultaba un poco más benevolente con Barrantes, con Alfonso, ¿no? A quien yo conocía y por quien tenía simpatía, ¿no? Pero de eso no pasó de comentarios, bromas y qué sé yo, no nos peleamos ni nada por el estilo, ¿no? Yo considero que es una cosa jocosa, ¿no? No había sí, claro. mayor Juan, en un conversatorio que tuvo con Nicolás Yerovi, a propósito de un aniversario de Monos y Monadas, se refirió a la representación que en Monos y Monadas hubo de Sendero Luminoso y el MRTA, y la forma en que tal vez la crítica que se hizo en su tiempo a estos... Ahí está la portada anterior que comentábamos. Sí, sí. Ahí ves el globo, el globito que está encima de la cabeza de Barrantes, tiene un muy pequeño signo de interrogación, ¿no? Sí, así es. Que le da un matiz distinto a la cosa. Efectivamente. Decía, respecto a esto que comentaba Juan, que sí, que tal vez, a diferencia de lo que pasó con los militares, y Juan ya lo comentó, la famosa portada, que tal vez Camil nos pueda ayudar a propagar de El Caballero de los Bares, sí. de Morales Bermúdez, que digamos, el nivel de crítica, o la agresividad de la crítica que pudo haberse dado a los militares no era comparable con el que se pudo dar a Sendero Luminoso y al MRTA. Y quería preguntarte si tú también tienes digamos, retrospectivamente una opinión sobre esto. Si acaso, digamos, ustedes, si el equipo se sentía, digamos, más seguro criticando a los militares que a Sendero Luminoso en la época, sabiendo las cosas que ya se sabían entonces sobre lo que venían haciendo. No, yo creo que no es así. O sea, no es que nos sintiéramos más seguros criticando a los militares, sino que era más difícil coger de manera humorística el tema del terrorismo. Y para nosotros era, por lo menos para mí, bueno, creo que para todos era una situación bien dramática, ¿no? Y por momentos horrible, esta del terrorismo, ¿no? De repente yo recuerdo un día en la mañana estar en la avenida Larco delante de un edificio que había sido volado por una bomba y la verdad que me tenía ganas de llorar en ese momento. Y eso no debería ocurrirle a un humorista debe sobreponerse y en ese momento estás siendo ineficaz en tu oficio, tienes que tratar de sobreponerte a la situación y tratar de sacarle el lado humorístico, pero a veces no lo podíamos hacer, ¿no? Hemos tocado el tema de Sendero en varias cosas, en Monos y Monadas, y también en portadas, ¿no? Que han sido también, creo que que se recuerdan bastante, ¿no? Pero como te digo, el tema era menos propicio para el humor, para comenzar, ¿no? En cambio, los militares, como los dictadores, la dictadura militar era un motivo nos daban mil motivos de caricatura, de humor por todo lado, todos los días, ¿no? Y aparte que da la cara, es una cosa presente, ¿no? En cambio, el terror era pues de gente que se esconde, que no dan la cara, no sabe quiénes son, no dicen mayor cosa, ¿no?
son más bien hechos, ¿no? Y la caricatura se nutre mucho de lo que los políticos hacen, lo que dicen, lo que hacen en la escena pública, ¿no? Cuando hacen el ridículo, cuando dicen una cosa, dicen otra, y de ese punto de vista nos daba mucho menos material el Sendero Luminoso, ¿no? Y yo no creo que tuviéramos de Sendero Luminoso, de hacerle caricaturas a Sendero Luminoso, porque por lo menos como yo yo recuerdo que me sentía en ese momento, bueno, creo que teníamos la idea, no sé si equivocada, de que nosotros nunca íbamos a ser pues un objetivo, un target para que Sendero Luminoso hiciera algo contra nosotros, ¿no? Porque qué tan importante puede ser una revista de humor, ¿no? Como para que el terrorismo lo considere que es un objetivo, ¿no? Creo que no, creo que no. Yo creo que ahí se pueden hacer varias elaboraciones, ¿no? En la introducción creo que también habría que matizarla, ¿no? Yo no he dicho que, o en todo caso, no es el sentido. Yo no he escuchado, perdón, Juanito, yo no he escuchado lo que tú dijiste. Ya, no, pero no, ahora lo he escuchado y lo he leído, o es posible que yo, sacado de contexto, pueda tener otra lectura. O dicho en ese momento, en una conferencia, en una entrevista. En todo caso, yo digo lo que pienso, ¿no? Ahora, para empezar, Sendero Luminoso y los militares no fueron al mismo tiempo, ¿no? Sendero Luminoso surge en el año en que Belaúnde asciende al poder, en el 80. La guerra, me refiero, de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero existía desde el año 69, cuando la matanza de Richter justamente en Huanta, ¿no? Y entonces ahí se desliga Sendero Luminoso del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja. Y cuando ellos pasan a las armas ya en el 80, que es cuando comienzan a sonar en Lima, cuando se comienza a escuchar que existen, ¿no? Los militares ya hace rato que se han retirado, pues, ¿no? Y entonces no es que uno prefiera a uno al otro. En el caso mío, digo, en la época militar, por ejemplo, yo arriesgaba y sabía lo que me podía pasar, que me agarraran, que me metieran adentro, forzando la imaginación que me deportaran, como había ocurrido varias veces con grupos de periodistas a los cuales deportaban. Deportar era, caray, una represión elegante, ¿no? Parecía Leguía en una segunda parte, ¿no? En cambio, Sendero no creo que iba a deportar a nadie. Sendero, si hubiesen llegado al poder, no se hubiesen andado con esas delicadezas. Es una deportación al otro mundo. Imagínate, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin pasaporte, como ilegal, actitudes distintas. Claro, pero estamos viendo que eran actitudes muy distintas, distintas maneras de administrar el poder, ¿no? Los militares finalmente eran del sistema. Sendero era una especie de antisistema. La forma en que surgen, su actitud ante la vida y ante la muerte son distintas, ¿no? Pero en la práctica misma, militares de la Fuerza Armada me refiero, y militantes de Sendero terminaron pareciéndose mucho en el ejercicio de la violencia, y la principal víctima fue nuestro pueblo, ¿no? Y dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Es la primera a la cual se le da duro y todo el mundo la tergiversa, la viola, hace lo que le da la gana. En ambos casos, tanto los militares como Sendero tenían su verdad, que estaba contra la verdad pública, contra la verdad que toda la gente veía. Yo lo que vi, más bien, es que monos y monadas, en donde estuvimos hasta el año 84, desde el 78, ¿no? Por lo tanto, 4 años ya en los cuales estaba presente Sendero, no tuvo una actitud opuesta de manera frontal contra Sendero Luminoso. Creo que se andaba con tiento. Y no solo monos y monadas, la izquierda en general andaba con demasiado cuidado en relación a Sendero. Al principio porque no lo entendía quizás, algunos ilusamente pensaban que hasta podrían unirse o establecer alguna alianza, ¿no? Algunas vertientes de la izquierda, ¿no? Se hablaba de la trenza, por ejemplo, ¿no? Con el MRTA y con Sendero.
como una supuesta confluencia, y otros decididamente decían que no. En el caso de María Elena Moyano, desde Villa El Salvador, ¿no?, se opuso a Sendero en asambleas públicas y, digamos, se enfrentó a cara descubierta y pagó con su vida, ¿no? Es decir, la verdad paga con la vida frente a la intransigencia, frente al terror. No es solamente el humor, es la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido decía yo las diferencias que había entre la actitud de la dictadura militar, ¿no?, que por supuesto también fue sanguinaria, pero lo de Sendero era otro tema. A mí me parece que Mono Simonada se andó con demasiadas cortapisas con el tema de Sendero. Cuando en el año 86, o sea, a la mitad de la guerra, del 80 al 92, con el Cuy, en el diario La Razón, no el actual, por cierto, sino el que dirigía, ese era un periódico de Mome, de Gustavo Mome, y que dirigió Chema Salcedo. En ese periódico salía el Cuy diariamente, fue un periódico efímero, que duró apenas poco más de un mes, creo, pero a diario salía el Cuy, y ahí yo traté el tema en mis tiras de cómo los militares y Sendero se parecían mucho, lo que era Videchet entre los militares y un personaje que inventé que se llamaba Senderito, y tenían prácticas semejantes contra el pueblo, ¿no? Entonces allí, pues me gané con una reacción de ambos, que desde el diario, los de Sendero, y desde Oiga, una vertiente de la Fuerza Armada, me contestaron diciendo, yo no soy como ese. Los dos respondieron con idéntico argumento, no me comparen con ese. Y los dos tenían las mismas palabras prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, aquí en la primera tira podemos ver a la muerte, ¿no? Este personaje que se queja porque dice, al Cuy le molesta que yo ande matando gente, solo se fija en mis defectos. Y reacciona, me dice, ¿cómo va a ser defecto matar? Me encanta matar, mi vida es matar. Y luego dice, qué imbécil, por ese idiota del Cuy estuve negándome a mí misma, ahora verá quién soy yo. Y aparece la muerte que se enseñorea desde un cielo negro, ¿no? Y se ve al pueblo cómo padece la violencia de ambas partes, ¿no? Esta tira fue la que ya fue el acabose, y entonces, porque fue una secuencia de varios días, y hubo esa reacción. Mucha gente me dijo que yo había arriesgado demasiado. Hasta ese momento, la verdad, no había visto yo una actitud frontal en la caricatura contra Sendero Luminoso. En Monos lo que vi eran actitudes humorísticas. Nos burlamos, nos reímos de Monos, nos reímos de Abimael, lo hacíamos tocando una tumba, cosas así, ¿no? Y era una tumba lo que él tocaba, sí, pero todavía era suave, todavía era suave, todavía era con mucho cuidado, ¿no? Y contra Sendero, después creo que en la medida en que ha madurado nuestro pensamiento en relación a lo que significaba Sendero, conforme avanzaba el tiempo, pues también se comenzaron a hacer más presentes las caricaturas, y entonces, por ejemplo, en esos dos últimos años 90, ¿no? De Fujimori, ¿no? El Sendero, pues la escalada del terror llegó a su máximo, ¿no? La bomba en Telefónica, Tarata, fueron magnicidios, no solo de personas, digo, sino de como hechos, ¿no?, inmensos, descomunales de terror. Y allí, ¿dónde estaba lo gráfico? ¿Dónde estaba la caricatura? ¿Qué estaban haciendo los caricaturistas? ¿Qué muestras tenemos de caricaturas en donde se haya golpeado a Sendero Luminoso? Yo no las recuerdo, ¿no? Y también es verdad que no teníamos acceso a los medios, porque a Monos, a los que salimos de Monos, como a los que salimos de Marca, ¿no?, se nos veía pues así a la distancia, y luego de terminada la época terrorista, en los medios hubo una cierta derechización general, en donde a cualquiera que fuese de izquierda lo tildaban de terruco, ¿no? Y eran estas fusiones abusivas, ¿no?, por parte de gente que encarna pues la derecha, ¿no? Juan, un poco para cerrar esta parte de la conversación, ¿tú crees que en retrospectiva
los años de vida democrática nos han traído mayores espacios para la labor del caricaturista, del humorista gráfico. Lo digo porque hay una anécdota también tuya respecto a tu salida de la calle en 1979 y a una página del CUI, tu última página, esa andadura del CUI, en que básicamente le explicas al público las circunstancias de tu salida. Tal vez Camil pueda ayudarnos también a proyectarla, por favor, y para que nos cuentes un poco de esto y para que conversemos un poco acerca de si algo similar sería posible hoy en día. Bueno, en este caso es el Cuy y Humberto todavía no era perro, este es del semanario La Calle, y se ve pues, a una muchacha desnuda en diversas posiciones, que acomete luego sobre Humberto, lo besa, y el Cuy se aleja pensando, vaya, supongo que ahora la revista se venderá, que da miedo. Y él dice, el que no se vende soy yo. Y esa fue mi renuncia, ¿no? Porque habíamos tenido una diferencia, ¿no? Con el director de la publicación. La publicación que era de izquierda la publicación, pero había comenzado a utilizar desnudos en la portada para poder vender. Y a mí me parecía una contradicción, ¿no? No es que yo sea mojigato, pero me parecía un uso de la mujer que no era el correcto, ¿no? Para vender. Creo que no se necesita hacer eso porque si no ya terminamos pues siendo igual a las agencias de publicidad que venden cigarrillos o automóviles, cualquier cosa, utilizando a la mujer. Y utilicé yo esta secuencia y el director, que es una excelente persona, tuvo la decencia, ¿no?, de publicar esta renuncia, ¿no? Actualmente, si es posible esto, yo creo que no tendría por qué no serlo, pero eh, para recurrir a la primera parte de tu pregunta sobre si se ha ganado espacios, yo creo que sí. O sea, eso es evidente, no se necesita ser generoso para reconocerlo, ¿no? Eso es evidente. Antes no se publicaba como ahora en los medios a caricaturistas del fuste de Carlín, ¿no? Eh, a diario, un caricaturista que ejerce la crítica, ¿no? Con su propia línea, con sus propias ideas, ¿no? Y de manera crítica, metiéndose pues con quienes trafican, ¿no?, con medias verdades, a los cuales él va develando, va descubriendo, o francamente tramposos, corruptos, etcétera, ¿no? Y Carlín es, digamos, el más conocido, ¿no? Eh, yo creo que es nuestro mejor caricaturista, por lo menos en 50 años que llevamos, ¿no?, de prensa con caricatura muy activa, ¿no? Pero también Eduardo lo hace, ¿no? Y podemos ver otros espacios, por ejemplo, Jesús Cosío, ¿no?, que no está en los medios de prensa escrita, de prensa publicada, impresa, de periodismo escrito e impreso me refiero, sino más en los medios y en sus libros, pues también ejercen la crítica, ¿no? Y otros dibujantes de humor, cada uno con su acento, con su personalidad. Diría yo, por ejemplo, gente como Andrés Ederi, ¿no? Pues no tiene el filo, digamos, crítico que puede tener Carlín, pero ejerce una actitud digna, creo yo, con el humor gráfico, ¿no? Y con su apunte sobre cómo avanza la realidad, cómo se va viendo la realidad, ¿no? Y hay varios caricaturistas más, ¿no?, que ahora no voy a mencionarlos porque puedo olvidarme de uno y sería injusto. He mencionado a algunos solamente, pero hay más caricaturistas, hay más humor gráfico en los medios. Sin embargo, no hay historietas. Sin embargo, no hay tiras cómicas. Entonces, es interesante. Ahora no les voy a pedir, porque con la pandemia esto se ha radicalizado, ¿no? Ya sé yo que no tienen plata, aunque el gobierno les haya inyectado una buena cantidad de millones, para abrir páginas, ¿no? Porque eso lo deben estudiar ellos, tienen sus propias maneras de
de llegar a la gente, ¿no? Recordaba hace poco con otra persona, viendo aún el caso del diario El País de España, que tiene una edición latinoamericana, pero en esa edición latinoamericana no hay ningún dibujante latinoamericano. Entonces, asombroso, ¿no? Entonces vemos a dibujantes españoles que retratan la realidad española. Yo digo, ¿qué les pasa? No entiendo, no entiendo. Pero ha habido otros tiempos mejores para la historieta, para la caricatura. Este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo, indudablemente, y creo yo que las personas que he mencionado, que están haciendo caricatura, están haciendo historia también. Todo esto va a ser recogido por la historia, ¿no? Que haya un escándalo y que el dibujante ya no sea una prolongación, una extensión del dueño del periódico, sino que tenga su propia firma, su propia autoría, que sea respetada, y en ese sentido que sea un columnista, ¿no? Como señalabas antes en una pregunta, ¿no? Pues ya le da otra categoría al caricaturista, y eso hay que celebrarlo por todos los que amamos el humor gráfico, ¿no? Carlín, ¿puedes contarnos algunos de los episodios más recientes de intentos de censura sobre tu obra? La verdad es que todos conocemos de uno de los últimos que tiene que ver con Alan García, pero quizás puedas comentarnos un poco de algún otro caso o contarnos entre telones sobre este último. Sí, así estaba haciendo memoria este episodio con Alan García a raíz de su suicidio. Pocos días después del suicidio yo publiqué una caricatura también de él que fue muy criticada y provocó que se indignara mucho de sus secuaces y partidarios, ¿no? Pero sin pasar a otras consecuencias. Ya esta segunda caricatura que ha sido motivo de amenazas que me han lanzado, se publicó pocos días después de su suicidio. Y bueno, no sé si la tienes por ahí, la podemos mostrar, ¿no? Pero es a propósito de declaraciones de su hija, ¿no? Que a mi juicio son declaraciones políticas, ¿no? Que yo respeto, por supuesto, a los hijos de García en su duelo, porque todos se han manifestado su pena o pueden manifestar el cariño que le tenían a su padre. No, esa no es, es otra. Y algunos pueden decir inclusive elogios de su padre, pero lo de Carla García iba mucho más allá, porque dijo que su padre era el hombre más bondadoso y brillante que había habido en los últimos decenios en el Perú, una cosa así, ¿no? Eso fue lo que motivó mi caricatura, ¿no? Pero a raíz de ahí sí recibí por primera vez en mi vida numerosos correos electrónicos amenazantes, ¿no? Inclusive algunos de ellos que prácticamente eran amenazas de muerte y otros de amenazas de por lo menos recibir una golpiza, ¿no? Cosa que no ha ocurrido, pero envié por ahí, aparte de la caricatura, algunas de las amenazas que estaban en el correo electrónico y otras en el Twitter, me parece. Entonces, incluyendo alguna de incluso un político peruano que creo que no vale la pena mencionar. Sí, de Salvador Eresi, sí, que yo al principio dudé que si de Salvador Eresi podía llegar a decir esto, pero después parece que sí. Esta que están mostrando es la caricatura que publiqué poco después del suicidio de Alan García, ¿no? Sí. Usando una frase que él decía, ¿no? El que no la debe no la teme, ¿no? Y que contradice pues lo que él hizo, ¿no? Y esto motivó mucha indignación, pero eso no pasó de allí. Lo que motivó las amenazas fue un año después, ¿no? Uh-huh. En el aniversario porque el aniversario de su suicidio es que hubo esas declaraciones de su hija, y yo usé la declaración de su hija y usé un dicho que, según un testigo que está en los procesos que se siguieron contra Alan García, Alan García había amenazado con suicidarse y con darle muerte al fiscal, ¿no? Eso es lo que yo usé en esa caricatura y lo que motivó las amenazas, ¿no? De repente tal vez será mejor que no la pongan para no... bueno, ahí está. Digo, para que no recibas tú también unas amenazas, pero espero que no ocurra, ¿no? Pero esas amenazas sí fueron grotescas, fueron bastante severas, ¿no?
Inclusive uno que decía, bueno, no, no te vamos a matar, pero vas a recibir el golpe de mi pesada mano o algo así, ¿no? O sea, te vamos a dar una golpiza, ¿no? Bueno, yo no me he asustado tanto, la verdad, en primer lugar porque estábamos en plena cuarentena y uno salía de mi casa y supongo que tampoco los que me amenazaban tenían muchas facilidades para salir para desplazarse de su casa, ¿no? Así que en ese sentido tal vez me ha favorecido la cuarentena, pero tengo que seguir teniendo cuidado porque se levanta la cuarentena y las amenazas no se han levantado. Además de ese fenómeno, contigo ha sucedido algo peculiar, que es que tus caricaturas han sido intervenidas de formas diferentes. Bueno, en un caso utilizadas como gigantografías en algunas marchas, Perdón por que te ejemplo. interrumpa, no, yo entré tarde a la reunión, pero te quería no olvidarme Ajá. de hacer un homenaje, ya que Juan mencionó a varios caricaturistas, de hacer un homenaje a Daredo Villenco. No sé si han hablado de él ya. ¿Lo han No. mencionado ya? No, todavía no. Ah, ya, bueno, seguro que Juanito estará de acuerdo conmigo en que lo mencionemos, que acaba de fallecer recientemente Daredo Villenco, un gran dibujante que fue miembro del plantel de Monos y Monadas y también de la revista El Idiota. Por ahí les mandé uno Sí, de sus dibujos más conocidos a partir de El Grito, ¿no? De Munchen, donde él hace una de sus escenas surrealistas de la mujer dando el grito, pero en medio del tráfico limeño. Es un dibujo precioso, realmente excelente, ¿no? Un hombre virtuoso, una gran persona que siempre se llevó bien con todos. Ahí está el dibujo de Dare, y que tenía una línea muy personal de caricatura, no precisamente política, sino de este tipo, ¿no? De caricatura, una visión de la sociedad, siempre con una fina ironía surrealista, ¿no? Muy particular, que él trajo seguramente de Europa y de su propia experiencia, y que nos aportó mucho también seguramente a nosotros, ¿no? Bueno, no, eso es lo que quería decir al Sí, respecto no, a mí me Dare. parece muy importante, Carlos, porque esto se relaciona, aquí estamos justamente nosotros dos Sí, con Dare. porque Y Juanito nos convocó a ambos, a Dare y a mí, y qué lindo que esté esta foto para entrevistarnos a ambos el mismo día en su programa de televisión Cuy TV, ¿no? así es, Y ahí nos tomamos esa así es. foto. Sí, y Dare, yo creo que, por ejemplo, Dare nunca hizo, o extrañamente hizo humor político, extrañamente. Sí, rarísimo. A Claro, veces llegó a hacer alguna que otra sí, portada política de próximo, pero no era lo suyo. extrañamente, no era lo suyo. Entonces, pero él tenía esta mirada del humor con mucha libertad interior y, como has anotado, con rasgos surrealistas, oníricos, ¿no? Así es. Y si no oníricos, una gracia que era la suya, que nos divertía mucho a nosotros. Sí, sí. Y esto es Un humor muy fino. interesante porque cada persona tiene su manera de abordar el humor. Nosotros, en relación a Dare, tenemos pues un humor más criollo, no en el sentido del vals criollo, sino criollo, digo, la cultura criolla peruana, ¿no? Y Dare venía de afuera, Dare pues, venía de Croacia, ¿no? Y no sé cuánto, digamos, se fusionó aquí, pero bastante avanzó en hacerse peruano sin llegar a ser digamos, un peruano más, ¿no? Siempre fue algo extranjero y al mismo tiempo muy querible, porque era una persona honesta, creo yo. Y entonces ese rasgo es fundamental, ¿no? Para cualquier persona, pero creo que también en nuestro campo, en el de la caricatura, el humor gráfico, la honestidad es clave, ¿no? Creo que no hay una cosa que a mí pues, no sé, me da me desagrada encontrar mercenarios, ¿no? En el humor gráfico, gente que apunta su pluma según quién le paga. ¿No? Ese es muy Eso es terrible. triste, ¿no? Ese es muy triste. Es muy triste Y en el, y además desacredita la profesión, ¿no? Pues, así es. porque la gente puede pensar que otras personas también hacemos lo mismo, ¿no? Eso es muy lamentable que ocurra eso. Así es. Así es. Entonces, muy bien en el saludo a Dare, ¿no? Que digo, traerlo aquí no es solo un acto de justicia, porque
ha sido un humorista gráfico muy importante y un pintor muy interesante. Todos los cuadros que ha hecho sobre Pachacámac, a la Limón también con Ricardo Vice, ¿no? Más de una exposición han hecho y muchos años han pasado en esas arenas que nosotros también tendríamos que recorrer, porque ahí está la cultura madre de toda nuestra región, ¿no? Y una de las dos religiones más importantes en la época del Tahuantinsuyo. Entonces, Dare aporta, digo, un humor no político, sino onírico, ¿no? Y de asociaciones libres, y ese rasgo es muy importante para acercarnos al tema que estamos tratando, la libertad de expresión, ¿no? Sí. Muchas gracias a ambos por esta remembranza. Yo quería comentar en esta ocasión, en esta parte de la conversación. Sí, disculpa, te había interrumpido, ya no recuerdo en qué tema. Acerca de las intervenciones a tu obra, que me parece interesante también mencionar. Porque sí. Además de ser utilizada tu obra como decía, a veces transformada en gigantografías y llevada a las marchas, también ha sido convertida en memes, e incluso a veces también intervenía de una forma un tanto más agresiva. Y esto viene al cuento de los límites respecto a eso, al uso de las caricaturas que produces. Y tal vez puedas contarnos concretamente el caso del meme. Bueno, hay varios memes, cada vez más numerosos en las redes, donde cogen caricaturas mías y a veces les cambian el texto y a veces más aún ya les cambian todas las caras para cambiar a los personajes y usarlas para otros fines, ¿no? Y a veces usan las propias caricaturas mías, las propias caras de personajes de otras caricaturas mías para montar escenas cambiando el sentido de lo que hay. Y eso es incontrolable, no puedo... Ya sería inútil tratar de combatirlo, en fin, simplemente es un lamentable uso de falsificación de la caricatura, porque muchas veces ni siquiera borran mi firma, y a veces me han creado problemas, ¿no? Porque hay gente que me ha preguntado, oye, ¿tú has hecho esta barbaridad, esta caricatura? Yo digo, no tenía ni idea que existía. Pero afortunadamente, bueno, en la mayor parte de esos casos es una cosa burda y no se nota bueno, mejor dicho, perdón, se nota claramente que hay una alteración. Este caso que tú querías tocar, este dibujo del muro de la vergüenza, que publiqué en una revista, apareció sin lo que dice arriba, ¿no? Después vi en las redes que habían añadido arriba esos dos títulos que dicen, a un lado los que votan por la izquierda, y al otro lado los que viven de la izquierda, ¿no? Sí, entonces me disgustó esto porque no era la intención de mi caricatura. Para mí esos títulos son característicos de lo que dice, por ejemplo, el fujimorismo, ¿no? La izquierda son los caviares que viven bien. Entonces, no era la intención de la caricatura. La caricatura simplemente es mostrar una división que existe, bueno, un muro que existe en la realidad, ¿no? Pero acá está acentuada mejor dicho, puesta de manera más patente la diferencia entre mansiones con grandes piscinas a un lado y al otro lado un barrio muy pobre, ¿no? Pero lo que pasó después, bueno, yo a raíz de que apareció esta caricatura con estos títulos que le cambiaban el sentido, protesté ante un señor que es un escritor, no recuerdo cómo se llama, que después resultó que era un escritor muy conocido y yo no lo conocía, porque él había reproducido la caricatura y él me explicó que él no había hecho más que reproducirla, pero que en todo caso ya eso no tenía marcha atrás porque estaba en las redes, como efectivamente sigue hasta ahora en las redes esa caricatura, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero esto es darle vuelta a la caricatura, hacer un uso de mi idea para darle vuelta en el sentido de dirigirla contra la gente de izquierda, ¿no? Y poco después ocurrió una especie de justicia poética, podríamos decir, porque justamente liberaron a Fujimori de la cárcel y él alquiló una mansión que salió en todos los periódicos, que es la que estamos viendo en la foto, y que es idéntica a la mansión a las mansiones que aparecían en mi dibujo, ¿no? Entonces no es que ahí vivían los de izquierda, sino que ahí vive Fujimori. Inclusive apareció otro meme donde aparecía mi dibujo del muro de la vergüenza, y a un lado habían puesto acá viven los que votan por Fujimori, y al otro lado habían puesto acá vive Fujimori, ¿no? Y eso sí era muy real, ¿no? Totalmente real. Y ahí creo que terminó la
la discusión. En este caso, esta segunda intervención sí me complace, ¿no? Porque, digamos, la utiliza políticamente contra un personaje, pero sí me parece totalmente justificada, con una evidencia total, ¿no? Que la casa es idéntica, ¿no? En el otro caso me parecía abusiva, ¿no? Pero, en fin, contra eso parece que ya no se puede hacer nada, ¿no? Salvo, bueno, yo puedo decir en el Twitter o a mandar correos, porque ya mi Facebook tengo, porque también me han hackeado, tratando de aclarar que esa caricatura no es mía, en fin, ¿no? Pero también yo tengo mis limitaciones, un número limitado de seguidores, y yo no puedo controlar cuántos miles de gente ven una caricatura mía adulterada en un meme para otros fines, en fin, ¿no? No, ya no lo sé. Solo tengo la esperanza de que la gente, que son mis seguidores, pueda discriminar que este es un montaje burdo y se den cuenta de que esto no lo he hecho yo, ¿no? Ahora quería preguntarles a ambos acerca de la autocensura. Si alguna vez lo han hecho o si alguna vez han querido hacerlo. Hay un caso, el caso de una caricatura de Juan, que es el Ay Casimira, también seguramente nos podrá ayudar, luego supe que se trataba de algo que Juan había escuchado a una amiga o a una conocida, o parte de la línea, y él finalmente la publicó. Y eso me generó la duda de si acaso, Juan, tú dudaste a la hora de publicarlo, de ofender o no a esta amiga a la hora de publicarlo. Y si Carlín, ¿te ha pasado algo parecido a ti también? Juan. Ya, estábamos repartidos en la pregunta. Entonces, no, en este caso no temí, porque la amiga que dijo esto, yo sabía que nunca iba a comprar la revista Marca. No, pero además, fue simpático porque no la anécdota misma, a mí me dejó así con un escalofrío cuando vi que ella le hizo esa broma a su empleada, ¿no? Le dijo, ay, no me acuerdo el nombre, podía ser Domitila o Casimira, ¿no? Le dijo, ¿cuándo tendrás tus hijitos para que sean los sirvientes de mis hijitos? Lo dijo con cariño. Y entonces, ¡qué horror! Sí, no sabía que había justamente. esa anécdota original. No, sí. El dibujo es buenísimo, pero no sabía que tenía esa Oye, anécdota detrás. pero sabes que hay gente que piensa que, pues, seguramente en parte puede tener razón, ¿no? Porque yo soy un resentido terrible, ¿no? ¿Cómo puedo imaginar una cabeza tan así enferma que se le ocurren esos dibujos, ¿no? Pero nacen de la realidad, ¿no? Y uno simplemente es tan enfermito, si quieres, entre comillas, que lo que hace es encuadrarla, pasarla al dibujo. Yo escuché eso y justamente me horroricé. Dije, qué bárbaro. Dije, pero esto lo tengo que dibujar. Al pasarlo al dibujo se convierte, pues, en una bomba, ¿no? En un golpe a la conciencia del lector. En este caso, pienso yo que esto no es exactamente humor político en el sentido coyuntural, lo es en un sentido, seguramente en segunda, tercera instancia, es más caricatura social, diría yo, ¿no? Caricatura a cómo es nuestra sociedad, cómo es la mentalidad imperante en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, ¿no?, es eminentemente racista, ¿no? Así como es machista y tiene otras discriminaciones, es racista, pero hasta el tuétano. Y nosotros hemos crecido en ella, no somos ajenos a ese racismo. Y por eso es que lo entendemos. Y por eso es que hay chistes racistas que a veces nos pueden dar hasta risa, ¿no? Pero que a mis amigos en otros países que no son América Latina pudieran hacer una distancia frente a esos chistes, ¿no? Y nosotros podemos tolerarlos porque hemos crecido. Hay algunos que pueden decir, para, ¿no? Pero entendemos de qué va la cosa porque entendemos la mentalidad que viene de la colonia, ese racismo. Ese racismo se ha incubado en la colonia. El racismo no creo que haya nacido en la colonia, pero el que conocemos se forja en la colonia, ¿no? Porque tiene que ver con la supremacía del hombre blanco sobre los otros tonos de la piel, ¿no? Sí, Juanito, eso se apoya, perdóname, Juanito, ahí Dale. Nelson Manrique apoya lo que tú dices en el sentido de que él dice que cuando
fuimos colonizados por España. Esto coincidió, desgraciadamente, con que en España había un racismo, la persecución, es decir, la parte de la lucha contra los moros, también contra los judíos. Y eso ocurrió, por desgracia, justamente entonces, cuando antes había habido una época de convivencia, ¿no?, entre las culturas europea, la judía, inclusive el islam, que estaba presente en una vasta zona de España, y hasta en las universidades había intercambio y había paz, ¿no? Luego, cuando se generaron los conflictos, se desarrollaron todas estos enemistades, estos racismos, y justo coincide con la conquista y lo traen al Perú, ¿no? Pero también hay que decir que, por supuesto, ese racismo que vino con la colonia podría y debería haber desaparecido con la modernización de la sociedad, ¿no? Y si no ha desaparecido es porque encuentra ahora fundamentos también en la división de clases que hay ahora en la sociedad peruana, que usan ese racismo para convalidar los privilegios, ¿no? Y convalidar la opresión de sectores sociales, ¿no? Claro. Es que nunca desapareció, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro, los primeros 40 años de nuestra independencia, Lima era la misma, visualmente y socialmente. Las costumbres eran idénticas, no había cambiado prácticamente nada. Salimos del último virrey para, pues, que se turnaran nuestros caudillos uno tras otro en el poder, ¿no? Y no cambió la mentalidad, no hubo tampoco, parece, mayor esfuerzo por cambiar la mentalidad. Habían artículos, los más interesantes, creo, por ejemplo, lo de Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Entonces, pues, un crítico, un republicano cabal, ¿no? Pero en relación a la mentalidad, nuestros próceres apuntaban a otro tipo de temas, ¿no? Y es que nuestra revolución independentista fue más criolla, fue poco integradora. La que hubiese, pero eso ya es especulación, la que hubiese podido ser más especuladora fue la de Tupac Amaru, que fue una convocatoria realmente a todas las sangres. Pero como se frustró, lo que vino fue que la reacción fue mayor. Y esto pasa cada cierto tiempo, cuando fracasa el intento de cambiar la sociedad, digamos, se radicaliza el sistema en su represión, ¿no? La caricatura, para volver a nuestro tema, ¿no? Allí es cuando tendría que actuar, y desde el humor gráfico, desde la caricatura, tenemos que sistemáticamente, creo, golpear al racismo, golpear al machismo, ¿no? Golpear a todas estas discriminaciones. Por ejemplo, nosotros hemos crecido en una sociedad que ahora ha cambiado en eso, o está cambiando lentamente, que no toleraba otras opciones sexuales, ¿no? Y entonces, eso en la colonia sencillamente no se podía hablar de eso, ¿no? Y entonces cuando yo veo en los dibujos de Pancho Fierro, ¿no?, que aparece un personaje que era un cocinero, ¿no?, y se le pone el maricón, ¿no? Y yo lo veo yo cómo se viste, y también lo dibuja León a otro personaje también homosexual de su tiempo, lo dibuja León Sangrant, ¿no? Este viajero francés, extraordinario dibujante y diplomático. Y dibujó también a un personaje al cual le pone maricón, y uno lo ve con sus trencitas, un poncho chiquito, muy amanerado, ¿no? Y yo digo, caray, qué valor el de esa gente para en esa sociedad atreverse a defender lo que eran sus gustos, lo que era su forma de ser, su feminización mayúscula, ¿no?, exagerada. ¿Cuántos vejámenes sufrirían? Los chicos les tirarían piedras, etcétera, ¿no? Pero ahí estaban. Entonces, en eso va cambiando nuestra sociedad, en eso y en tantas cosas. Yo creo que tenemos que reconocer y estar orgullosos de ser cholos, ¿no? De ser zambos. Esas son las cosas que tenemos que comenzar a levantar, ¿no? Mientras se siga ninguneando o siendo hipócritas con las gentes más desfavorecidas de nuestro país, esto no va a cambiar. Y esa es una tarea que creo que tenemos desde el humor gráfico, ¿no? Fustigar, golpear en ese campo en el Perú, ¿no?, en particular. Yo quería comentarles esto porque
Eso es algo que en su momento también Carlín creo que ha dicho, que es que en realidad el caricaturista tiene que ser consciente de que la caricatura puede ser un vehículo involuntario de prejuicios y que el poder que tiene la caricatura, el humor gráfico de enviar un mensaje directamente al cerebro de quienes reciben la caricatura y la leen, precisamente potencia esa habilidad y por esa razón, digamos, de alguna forma, uno tiene que ser consciente de que una misma caricatura puede ser concebida de una forma, pero leída incluso en contra de la conciencia de quien la hace, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso precisamente. Sí, no, yo creo que no solamente eso, sino que circula en el ambiente cantidad de humor racista o machista, homofóbico, y todo eso, ¿no? Lo hemos vivido desde niños, los chistes que nos contaban, digamos, y en nuestra infancia, en nuestra juventud, estaban todos cargados de todas estas cosas, ¿no? Chistes sobre la homosexualidad, chistes contra la mujer, en fin, ¿no? De menosprecio a la mujer, todo eso, y el humor de nuestro país está totalmente saturado de ese, inclusive en la televisión, ¿no? Los personajes cómicos de la televisión durante años han usado estereotipos y siguen usando estereotipos que son denigrantes para la mujer, o puede ser para la mujer campesina, o para el afroperuano, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos. Entonces, es muy fácil que ese tipo de humor pueda llegar involuntariamente a usarlo el caricaturista también, ¿no? Como, qué gracioso uso esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que, a pesar de que, ¿sabe? Pensamos o nos consideramos críticos de la homofobia y del machismo y todo eso, tener cuidado de que nuestros chistes, las cosas que se nos ocurran, no sean un vehículo de eso, porque es muy fácil que eso ocurra, ¿no? Que el humor puede prestarse, y de hecho se ha prestado el humor gráfico, inclusive, y la caricatura durante mucho tiempo en la prensa para todas estas cosas, ¿no? Se hacían caricaturas feroces donde los negros o los judíos en Europa o acá inclusive aparecían en papeles denigrantes, ¿no? Y eso era motivo de risa. Es decir, que desgraciadamente esa es la parte fea de la tradición de la caricatura, ¿no? Pero claro, esto siempre ha sido hecho, no, en eso no han pecado, creo yo, los grandes representantes del humor gráfico que han manejado el oficio con más altura, por lo general, ¿no? Pero ahí están, ¿no? El tema de la autocensura o sea, está como que aún ha hablado del espectro respecto a otra conversación que también quería motivar entre ustedes sobre Charlie Hebdo, de acuerdo, y las lecciones que todavía puede darnos. Y sobre este tema quería comenzar con Carlín, porque tú en su oportunidad, en unas declaraciones que diste a La Mula, comentaste que encontrabas digamos, en la situación y con lo terrible que fue la matanza que sufrieron sus colegas tuyos, sobre todo, que detrás de digamos, del ejercicio del oficio que había en Charlie Hebdo, había una contradicción que estaba en el hecho de que el destinatario de las críticas feroces contra los fundamentalistas islámicos podía entenderse, eran precisamente o esos fundamentalistas islámicos que definitivamente no iban a estar nada receptivos a las críticas que se hicieran a través de las caricaturas, o un sector de la sociedad europea que probablemente sí estaba completamente alineada con esto y que obviamente tenía una opinión formada sobre las atrocidades que pudieran haber hecho ya los fundamentalistas islámicos y que, digamos, no necesitaban ser convencidos precisamente del objeto de esas críticas. Y eso se llegaba a preguntarte acerca de si era necesario tener ese tipo de encono. Esas declaraciones
me llevan a preguntarte si tú crees que esto es una forma de hablar de los límites de la libertad de expresión. Es decir, que, digamos, tienes el derecho a hacer esto, a ser así de acerado y duro, pero a veces tienes que tomar la decisión de no serlo. ¿Refleja tu entendimiento de esta situación esa idea? Te he escuchado un poco entrecortado, pero creo que yo entiendo la idea. Yo he estado viendo de nuevo una buena cantidad de portadas de Charlie Hebdo, ¿no? Y me siento un poco en conflicto, ¿no? Porque, bueno, claro, es horrible y inaceptable y horroroso que los hayan asesinado de una forma tan atroz, ¿no? Y para mí fue doloroso, sobre todo por Wolinski, porque yo lo admiraba muchísimo y lo seguía desde que apareció ahí por los años 68. Me enteré vi sus primeros trabajos a raíz de mayo del 68, ¿no? Pero viendo las portadas, yo suscribo muchas de ellas y otras que no, porque me parece que lo que yo defiendo, como conversaba la vez pasada contigo, es lo que se basa en la realidad, ¿no? O sea, el terrorismo islámico es absolutamente condenable y tienen todo el derecho, y deberíamos hacerlo todos, de combatirlo, ¿no? El terrorismo que usa el Islam para el crimen, ¿no? Y estos crímenes son horrorosos, ¿no? En eso respaldo completamente a Charlie Hebdo, pero inclusive me parece muy bien que pongan a Mahoma, a pesar de que yo sé que los islamistas radicales no aceptan que se retrate al profeta, pero ellos ponen a Mahoma diciendo en otra portada, no en esta justamente me parece criticable, ¿no? Donde el Corán es una mierda porque no detiene las balas, ¿no? Ahí está siguiendo ya al credo mismo, ¿no? De esta gente, del Corán mismo, ¿no? Y eso me parece muy cuestionable. Sí me parece muy válido y muy defendible, por ejemplo, cuando ponen en otra portada a Mahoma diciendo es horrible ser admirado o ser seguido por idiotas, ¿no? O sea, que él considera que son idiotas los que lo usan a él para hacer terrorismo y para cometer asesinatos, ¿no? Y hay varias portadas de Charlie Hebdo en este sentido. Ahí está, ¿no? C'est dur d'être aimé par des cons, ¿no? Mahoma desbordado por los integristas, ¿no? O sea, ahí reivindicas que Mahoma no puede respaldar a los terroristas, ¿no? Y eso me parece lícito. Porque también, por la misma razón, es ilícita esa famosa caricatura danesa donde Mahoma lo ponen con el turbante en forma de una bomba, que establece un nexo que es falaz, ¿no? Entre el Islam. Yo soy ateo, ¿no? No comparto ni el Islam ni ninguna religión, pero es falaz decir que el Islam, como doctrina, tiene un vínculo o equivale al terrorismo, que es lo que dice esa horrorosa caricatura danesa, ¿no? Entonces yo no respaldo eso, y tampoco, bueno, esto es lo peor, ¿no? Charlie Hebdo no está en este nivel, por supuesto, en ningún caso. No es Charlie Hebdo. Ni de lejos, ¿no? Charlie Hebdo es un humor de otro nivel, pero sí me parece que yo no haría estas caricaturas donde te burlas del Islam como religión, simplemente porque es una religión. Sí se puede criticar, un ateo puede criticar el hecho de que las personas religiosas crean en la religión, pero de otra manera, ¿no? Pero no así. Entonces, tengo esta sensación frente a las portadas de Charlie Hebdo de que suscribiría muchas de ellas y alguna que otra tal vez no, ¿no? Pero por supuesto eso de ninguna manera puede justificar el asesinato, ni el asesinato, ni ningún tipo de violencia, ni ninguna coacción contra el derecho de estos humoristas de expresar esas cosas, ¿no? También esta portada que están mostrando ahora es interesante porque muchos islámicos o musulmanes han criticado que Charlie Hebdo tenía un sesgo de criticar solamente a los musulmanes y no a otras religiones, ¿no? Y cuando eso no es verdad tampoco. Charlie Hebdo criticó a la Iglesia Católica, a los judíos o a los musulmanes
indistintamente, ¿no? Sin ningún sesgo de ese tipo. O sea, por lo menos nunca no se le podría acusar de haber omitido la crítica a alguna de las grandes religiones, ¿no? Las han criticado a todas por igual, ¿no? Por lo general, bien. En algunos casos creo que yo no haría esa caricatura ni la suscribiría porque ya confunde, digamos, la crítica al terrorismo, al terror, con la crítica al credo mismo del Islam, ¿no? Como un motivo de burla, en fin, ¿no? Eso me parece más delicado. Juan, sobre este tema también, yo quería comentar contigo una página publicada por Joe Sacco, autor de Palestina, en The Guardian, sobre este tema, a propósito de la sátira se llama, y que tiene, digamos, en parte de ella dice, la sátira está destinada a cortar hasta el hueso, pero ¿qué hueso? ¿Cuál es exactamente el objetivo y por qué? Porque Carlín justamente comentaba y citaba ejemplos concretos en que también se fustigaba la religión católica, pero lo que Sacco denuncia ahí es que de una suerte de doble rasero, digamos, un encono mayor hacia la religión musulmana que hacia la católica. Y quería preguntarte que si es posible a veces tener, digamos, una crítica indiscriminada y sin cuartel realmente. Si es posible efectivamente, o sea, ser igual de agresivo con todos. Creo que tiene que ver con la posición de cada autor, ¿no? Sobre este tema, lo primero que uno tiene que reconocer es su complejidad, ¿no? No es algo fácil donde uno pueda decir estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Estamos en desacuerdo, y eso es fácil, ¿no? Con el asesinato, ¿no? Claro, no estamos con el asesinato, eso sí. Pero en cuanto a la provocación sistemática, la burla de aquello que es fundamental para el otro, eso ya es más complejo, eso ya es más complicado. ¿Tenemos derecho a reírnos? Claro que tenemos derecho a reírnos, pero cuando es de manera permanente, sistemática, uno ya casi sospecha de que hay otra intención, ¿no? Entonces, Sacco, de alguna manera, denuncia también, vincula, creo, en una entrevista, ¿no? No solamente acá en su página, sino denuncia una actitud para tratar de levantar lectoría, ¿no? Entonces había que golpear ahí porque la verdad que la revista se estaba viniendo abajo. Eso es un hecho. O sea, Charlie Hebdo no estaba bien económicamente, iba en un descenso, ¿no? Y claro, una revista porque llevaba muchos años y todo, y estaba cuesta abajo, iba así. Con esto, obviamente, ocurrió algo descomunal, pues algo jamás visto por ninguna publicación humorística en el planeta, ¿no? Es decir, cómo se multiplicó, cómo se tuvieron que hacer ediciones sucesivas una tras otra después del atentado, y lo que pasó después también, cómo han roto entre ellos distintas... Es bien interesante seguir el caso de Charlie Hebdo en el post-atentado, en el post, digamos, magnicidio que ha habido, ¿no? Es bien interesante ahí para poder estudiar políticamente lo que ha pasado ahí. Porque no es solamente que termina con el asesinato y, ay, estoy en desacuerdo, por supuesto. Nadie puede estar de acuerdo con ese crimen, ¿no? Salvo, pues, que se sea un ortodoxo del Islam, ¿no? Pero creo que aún dentro del Islam, gente más reflexiva ha estado radicalmente en contra también, ¿no? Porque el Islam, como la religión católica, como la religión judía, que ya sé que a ninguna de ellas le gusta a veces que se le compare con el otro, porque todas se computan pues lo máximo, ¿no? Pero la verdad es que tienen gente buena en cada una de ellas, gente honesta, que apuesta con pureza, ¿no? Y que tiene un sentimiento de religarse con una dimensión más allá de la que vemos, ¿no? Eso me parece legítimo, es una vocación en el ser humano, ¿no?
En el caso mío, Carlos ha dicho que él es ateo, entonces eso me invita a afirmarme que en mi caso soy católico, quizás no ortodoxo, quiero decir, no soy así un típico católico, pero sí creo que soy sinceramente católico, ¿no? Sinceramente cristiano. Y comulgo en muchas cosas con gente que no lo es, ¿no? Claro, porque estamos por la honestidad, estamos por la justicia, estamos pues contra todo lo que es injusto, ¿no? Y estamos por el amor, y estamos por la alegría. Esa es, a eso es que tenemos que apuntar, ¿no? Y entonces, eso yo creo que lo hay en diversos credos, ¿no? A mí me ha tocado ser formado en el catolicismo, y este soy yo, pues, ¿no? Cada uno es quien es. Y en cuanto a lo de Charlie Hebdo, entonces, conocí yo personalmente a Bolinsky, ¿no? Compartimos un jurado de humor gráfico en una bienal en San Antonio de los Baños, en Cuba. Y él me hizo una caricatura incluso, que cuánto la he buscado yo, la puse en un libro y ¿dónde estará? No la encuentro, si no ya la hubiera publicado hace rato. Y en esa caricatura es gracioso porque no me hacía un favor precisamente, sino que me mostraba con una cara así como de rabia, con los ojos, pues dice que yo soy algo apasionado al hablar, al expresarme, pero además dentro del jurado yo daba la línea discordante muchas veces, porque el certamen era de humor, y entonces a veces se quería premiar pues lo que decía Krylov, que era el caricaturista soviético, ¿no? Y entonces, y como era el soviético, uff, ahí todo el mundo se inclinaba. Y entonces había compañeros, digamos, miembros del jurado de cada país socialista, ¿no? Y algunos de América Latina también. Entonces, yo decía, si el certamen de humor, lo que tiene que premiarse es el humor, no otra cosa, eso está bien para un afiche, pero no para humor. Y en ese certamen justamente Carlín obtuvo una medalla de plata, ¿no? Y bueno, fue una cosa muy interesante porque estuve en ese jurado, y en el caso de Bolinsky me llamaba la atención, yo ya había conocido sus cosas del Eco de Savant, ¿no? Y anteriores, y sus libros, y veía yo un humorista, pues, emblemático de París Mayo 68, ¿no? De ese Sí. espíritu libertario, ¿no? Que es decir, sin bandera en el sentido más positivo, ¿no? Es decir, no creía en nadie para decir lo que tenía que decir. Y entonces, sin embargo, en el jurado, él era un hombre muy disciplinado, como militante, ¿no? Yo no sé si era del PC francés, pero allí tenía una actitud muy disciplinada. En mi caso, dentro del jurado, no era públicamente, dentro del jurado, pues yo ejercía la crítica, fastidiaba, iba a contracorriente, pero respetaba los acuerdos, ¿no? Y que se tomaban ahí democráticamente entre todos. Y entonces fue un jurado, a mí me pareció ejemplar en la manera en que llevó a cabo cada decisión, ¿no? Eh, entonces murió Bolinsky, era el mayor de edad, era el más, el patriarca, creo yo, del humor gráfico, ahí base 8, ya era 80 y tantos años tenía cuando muere, y me conmovió, claro. Y cuando uno conoce a una persona, te agarra de otra manera la noticia, ¿no? Entonces, nos habíamos divertido, nos habíamos reído, habíamos compartido varios días, y entonces ese crimen, pues, me lastimó mucho. Y cuando leía la historieta de Joe Sacco, compartí con él todo lo que es su entrada, esas primeras viñetas en las cuales dice inicialmente, y pone luego crucifijos con plumas, ¿no? Y entonces, claro, son los del gremio nuestro, el gremio del humor gráfico, el que ha sufrido este atentado, ¿no? Y luego él comienza a matizar y plantea un discurso que a mí me parece legítimo, coherente, y al cual adhiero, ¿no? No puedo simplificar, ¿no? Hay varias razones encontradas allí. Y sobre esto, digo, mi primer desacuerdo es con el crimen, ¿no?
no me atrevo a criticar porque no estoy en Francia, no he estado, no conozco el día a día, ¿no? Pero desde lejos parece que se excedieron de manera sistemática. Parece que me recuerda a Becerril, ¿no? En esa última actitud antes de que se cerrara el Congreso, cuando el mismo día le pedía a Vizcarra, ciérranos, pues, no te atreves, no lo tienes bien puesto. Ya, pues ya, a tanto llanto, a tanto pedido, ya te doy gusto, cierro el Congreso, pues, tonto, ¿no? Entonces, claro, Becerril no tenía gracia, los humoristas gráficos les sobraba gracia, pero en este caso no solo es la gracia, creo yo, sino qué actitud tenemos ante el otro. Y el otro me refiero al de otra cultura, al distinto a nosotros. ¿Tenemos derecho a criticar? Por supuesto. Si somos occidentales, pues defendamos nuestro derecho a... Pero ¿y qué nos hacemos con el que es distinto y que está viviendo dentro de nuestro país? Y que está aportando, por lo tanto, a nuestro país, que está integrando parte de nuestro país, ¿no? Así como se tiene esa actitud con los negros, por ejemplo, veía creo que es una fotografía ¿no? La veía creo además en el portal de la Alianza, ¿no? Para el Día del Padre y se ve a un afrodescendiente, ¿no? Levantando a su hijo felices en el Día del Padre. En el mismo momento en el cual el señor Trump en Estados Unidos pues hace las bestialidades que hace y aún después del crimen, ¿no? Que ha ocurrido ahí, pues insiste, es decir, es la bestialidad andando, ¿no? Entonces me pareció interesante esa fotografía. ¿Por qué? Porque esos negros, para llamarle como le llamamos nosotros, pero si quieren que sea políticamente correcto diría afrodescendiente, ¿no? Muy bien, pues esa comunidad forma parte de Francia y parte muy importante. No solo ha sido de sus colonias, ¿no? Sino que integra de manera decisiva la selección francesa de fútbol, ¿no? Entonces, el mundial que han obtenido los franceses y el gran equipo que es, en gran parte se lo debe a las estrellas que proceden del mundo africano, ¿no? En buena hora, hay que integrarnos. Y Francia es un ejemplo de integración, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos el caso de Charlie Hebdo, que no tenía esos reconocimientos, estaba dándole, ¿no? Y entonces, claro, no llega al extremo de la caricatura danesa, que francamente es deleznable, porque ni siquiera da risa. Eso podría ser un afiche y no pasa nada. En el caso de Charlie Hebdo, es atrevido y se mete pues con el Papa, se mete con la religión católica, todo, y fantástico que lo haga muy bien, yo me vacilo. O ahora nosotros vemos, por ejemplo, también lo que es South Park, ¿no? En televisión, esta serie de dibujos animados, y tienen un atrevimiento muy semejante al de Charlie Hebdo, probablemente, ¿no? Y son norteamericanos, no sé si canadienses también, pero eso nació en la universidad allá, y luego ya se han hecho profesionales. El atrevimiento a que se va llegando en los medios es bien interesante, ¿no? Entonces, en las publicaciones como El Jueves en España o Charlie Hebdo en Francia, proceden del periodo anterior, de cuando estas cosas no se podían decir. Y ahora se dice tanto y en la televisión, ¿no? Que quedamos nosotros como mojigatos casi, ¿no? Entonces yo me atrevo a veces a poner groserías, pero en forma de dibujitos. No me atrevo a poner la grosería tal cual para no ofender la sensibilidad del lector, porque nuestros lectores son distintos también, ¿no? Bueno, cada uno es cada uno. A propósito de esto que mencionabas, Art Spiegelman usa una expresión a propósito del caso de Charlie Hebdo, digamos, admitiendo de los que Charlie Hebdo pudiera haber cometido algunos excesos. Esa sátira, y uso el término que usa, tóxica, en la que podría haber incurrido no solo esta, sino cualquier otro medio, es de alguna forma una pieza importante del ecosistema social. Creo tú, Juan, has dicho alguna vez que si no hiciéramos este tipo de caricaturas nos agarraríamos a trompadas, ¿no? O también tú, Carlín, que en realidad siempre va a haber alguien que se ofenda, que es inevitable, digamos, estar tratando de quedar bien con todo el mundo. ¿Ustedes creen que se puede hacer caricatura, digamos, amable, precisamente? O sea, este tipo de excesos que pudiéramos, a los que Charlie Hebdo o cualquier otra publicación pudiera haber llegado, digamos, ¿nos tendrían que obligar a repensar eso o es que es imposible hacer caricatura amable?
No, la caricatura tiene la intención de no ser amable precisamente, ¿no? Sería negarse a sí misma. No se trata de eso, el problema está en que si tienes fundamento para burlarte de lo que te estás burlando, ¿no? O sea, es tan risible que alguien pueda creer, como cree mi buen amigo Juanito, en el Dios cristiano o en el Islam. De ninguna manera, yo no creo que eso sea un motivo de risa, ¿no? Es decir, yo le tengo respeto en ese sentido, ¿no? A los que creen esto, porque tampoco tengo forma de demostrar que están en un error, ¿no? Hay un libro que leí hace poco que pretende agotar todos los argumentos para demostrar que Dios no existe. ¿Cómo se llama este autor? Bueno, me he olvidado el título, soy muy malo para estas cosas, pero no es materia, pues, de la creencia misma en algo religioso, no es material para el humorista, no le encuentro. Por eso que yo no me burlaría de eso. Te puedes burlar de un terrorista islámico, de un fanático católico, te puedes burlar del Papa, por supuesto, ¿no? O de una autoridad, porque son seres terrenales que tienen miles de facetas criticables, ¿no? O te puedes burlar del fanatismo de los creyentes, ¿no? Pero no del credo mismo. Ahí yo lo respeto, ¿no? Estaba recordando mientras hablaba Juanito que vi en internet una historieta muy buena están discutiendo un tipo con un ateo, con alguien que es religioso, y el religioso le increpa, le dice, tú eres ateo, entonces no tienes pues las nociones de ética, de bondad que tenemos los cristianos, el amor y qué sé yo, y luego interviene un judío, interviene un musulmán, ¿no? Y empiezan a discutir entre ellos y terminan peleando todos entre ellos, y el ateo es el único que no participa del pleito, ¿no? Y se mira un poco riéndose, diciendo, entonces yo diría, ¿estos se están burlando de la religión? No, porque tampoco ahí no te estás burlando del hecho de que tú creas, te estás burlando del sesgo y el fanatismo que tienen estos que están discutiendo entre ellos y que no son capaces de ver qué cosa tienen en común, ¿no? No es un mal de la religión en sí, es un mal de estos seres humanos, ¿no? Que están haciendo este mal uso de la religión, en cambio de hacer buen uso de ella, como sin duda lo hace Juanito, ¿no? Juan, ¿quieres algo que agregar en cuanto a esto? Me encanta conversar, me encanta la reunión en que estamos y todos estos criterios, ¿no? También pienso como Carlos. Ya lo había sostenido antes, que mi opción, por ejemplo, religiosa, no invalida otras opciones, naturalmente, ni hace que yo le tenga asco pues, a otros. He ejercido yo desde mis caricaturas la crítica, la burla, y he ofendido a gentes, ¿no? Al burlarme, por ejemplo, de quien fue arzobispo Cipriani, ¿no? Entonces, Monseñor Cipriani a mí me pareció una persona, y lo sigo creyendo hasta ahora, de otro siglo, ¿no? Parece que una máquina del tiempo lo ha traído del siglo XVII, algo así, ¿no? Y entonces lo ha puesto pues en el siglo XXI y tiene una forma de entender las cosas que es de otro tiempo. Y ahora vemos, hablando de lo que es la amabilidad, como el actual arzobispo, Carlos Castillo, pues predica la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y lo hace en términos, me parece a mí, coherentes, con los cuales yo estoy más de acuerdo. No sé quién puede estar en desacuerdo con él siendo cristiano. Por lo menos muy difícil que dé motivo para una caricatura, ¿no? Así Esa es la diferencia. Cipriani cada vez que hablaba te daba motivo para varias caricaturas. Y sin duda, Monseñor Castillo para nada. Pero a propósito, déjame acotar una cosa que sí es una cosa humorística fina respecto de la religión en lo que dice Borges, ¿no? Que dice que la teología para él es una rama de la literatura fantástica, ¿no? Lindo. Es una buena broma, ¿no? Fina, sí. Bueno, sería materia entonces de otro conversatorio. Sí. Tendría que ser con Borges. Sin duda. Borges hace poco me conversaba con mi hijo y él me contaba un extracto de una entrevista que Vargas Llosa le hace a Borges, ¿no? Y, claro. Y que es materia de un libro reciente de Vargas Llosa, y en donde Vargas Llosa se sorprende con la austeridad que observa en cómo vive Borges,
su cama, su mesa, todo es así franciscano, creo que le alcanza a decir, y le pregunta, porque ve que faltan varias comodidades, ¿no? Y entonces, ante estas preguntas, Borges le dice que él considera que el lujo es algo vulgar, Es ¿no? una vulgaridad, sí. Es una vulgaridad. Y entonces, esto me hace pensar a mí porque creo que en nuestras vidas hemos optado por la austeridad, por una vida sencilla, en la cual podemos tener, pues nada, una vida agradable con lo que nos rodea, pero otra cosa es perseguir el lujo, que algunas personas, y sobre todo el sistema, empuja a eso, a la ostentación. La ostentación es algo grosero. Y más cuando en un país como el nuestro tenemos pues a un 90 y tantos % de la población con tantas carencias, ¿no? Entonces, estas son las cosas a las cuales digo, tenemos que atender con el humor. Y el discurso de Cipriani era confrontacional. Sus criterios parecían de la época de la colonia, ¿no? Yo lo escuchaba varias veces. Yo lo fustigaba de manera frecuente y me enteré a posteriori, años después de que me habían cortado esa tira, que en parte se debió a que yo hacía eso con Cipriani, ¿no? Y también a que criticaba mucho a otros dos personajes y de manera sistemática, que me les había aprendido. Pues sí, entonces quizás en chiquito me pasó esto que en grande les ocurrió a lo de Charlie Hebdo, que me les prendí, ¿no? Y claro, a aquellos pagaron con su vida y yo pagué con el trabajo, me cortaron, ¿no? Y así varias veces, la censura está muy presente en la vida de un humorista gráfico, ¿no? Me refiero caricaturista o autor de tiras cómicas, como humorista gráfico va a estar expuesto porque va a estar apuntando a la verdad. Y quien apunta a la verdad va a lastimar a un sector. ¿Ah? Habrán otros que dirán, qué bien, alguien que lo dice, qué bien que lo caricaturizó, ¿no? Se sienten, digamos, sienten que se les ha hecho justicia con una caricatura, ¿no? Entonces el caricaturista se convierte de alguna manera en un justiciero, ¿no? En su héroe también. Y pero también ese personaje, ese héroe puede pagar precios altos, ¿no? Ha sido un placer conversar con ambos. Claramente podríamos seguir un par de horas más como mínimo. Quisiera agradecer a Alianza Francesa, quisiera agradecerles a ustedes por el tiempo que nos han destinado. Me apena mucho que no hayamos podido integrar más preguntas del público, que han llegado también algunas, pero estamos ya con el tiempo y bueno, nuevamente muchas gracias a ambos. Y Camil, no sé si quieres agregar algo más. Sí, quería decir mucho, fue un placer muy interesante y estoy siguiendo los comentarios del público que también están muy contentos y atentos a los comentarios y fue muy interesante escuchar las informaciones, las anécdotas y muchas gracias por estar acá a todos y bueno, vamos a decir a la próxima y fue un placer otra vez y muchas gracias por estar acá y voy a cortar el live ahora. Y no Gracias. nos Hasta dejas luego, Juan. despedirnos a nosotros. Por favor. Añadir una última palabra, es el momento. Nada más. Gracias, Camil, ¿no? Gracias, Billy, gracias, Alianza Francesa, por el placer que me han dado de encontrarme nuevamente con mi amigo Carlín y con ustedes, así como a toda nuestra gente. Chao. Sí. Yo también quiero decir que ha sido un gusto encontrarme con Juanito, ahora que seguimos en cuarentena y no vemos a los amigos, y con ustedes también ha sido un gusto conversar, y con Billy agradecerle lo bien informado que está, lo bien estructurada de sus preguntas, y me ha sorprendido por su informidad. Mucho gusto que haya gente tan bien informada de este tema. Muchas gracias, y al público también que nos ha escuchado. Lamento que no haya habido tiempo para las preguntas. Será en otra ocasión. Sí, Muchas tomaré gracias. otro momento. Muchas gracias, Juan, Chao. Carlín, Billy, muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.